La crisis ocasionada por el nuevo coronavirus implica todos los aspectos de la vida, ¿no? Nos toca de manera transversal y en la movilidad también. El transporte, lo sabemos, el transporte público es un foco infeccioso. Ahora que salgamos más de nuestras casas, Renato, cuando acabe la cuarentena, tenemos que tener muchísimo cuidado y duplicar la bioseguridad que se está teniendo ahora. ¿Eso qué significa? Mantener la distancia física, mantener la higiene de los medios de transporte y no tener estas postales que teníamos antes de sardinas yendo dentro de los buses, ¿no? Totalmente atiborrado. Y ojalá que el hábito efectivamente del lavado de manos, del uso del gel haya calado lo suficiente como para que permanezca, porque también es muy posible que uno se desacostumbre en cuestión de días o semanas una vez que ya empieza la rutina o en todo caso una rutina más parecida a la vieja normalidad. Por eso estamos tan interesados en tratar de entender qué otras vías, ¿no? Además del transporte público, qué otras alternativas les quedan a los ciudadanos o en todo caso de qué manera se puede mejorar el servicio público. Hace un rato conversábamos con el alcalde, hay una serie de ideas que se van a aplicar pronto, pero sabemos también que suelen ser insuficientes. Vamos a conversar en esta primera parte de la mesa con David Mujica Castillo, vocero del grupo ANITRA, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, y con Isidro Flores, presidente de la Central Regional de Empresas y Asociaciones de Taxis de Arequipa CRIT, gremio con más de 20.000 transportistas formales. Muy buenas tardes a ambos y quizá una primera pregunta es ¿cómo imaginan ustedes que va a ser esa vuelta a la normalidad con la gente saliendo masivamente a las calles usando el transporte público tal cual está diseñado para este momento? ¿Estamos al borde de un caos o hay manera de contenerlo y dar un buen servicio? Podemos empezar tal vez por el señor Mujica. ¿Cómo estás, Renato? ¿Qué tal, Mabel? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, el tema es bastante claro y tenemos que continuar con las medidas de bioseguridad. Por eso, Renato, es muy importante que la autoridad se haga presente para controlar. Como usted bien lo ha dicho, el transporte público se puede convertir o está siendo un foco de infección. Entonces hay que controlar. La separación entre pasajeros y pasajeros es sumamente importante. Las mascarillas, el lavado de manos, la desinfección de unidades. Entonces, pero esto es posible y va a ser posible si y solo si transportistas y autoridad trabajan de la mano. ¿Y no lo están haciendo? Es importante. Lo que yo le quiero decir es lo siguiente. Y usted se ha dado cuenta, muchas veces en los paraderos, en las horas puntas, hay aglomeración de personas. Y eso va a continuar pasando. Porque falta más presencia de la autoridad allí. Porque el chofer y el cobrador solos es muy complicado que puedan contener una turba de personas que pugna por querer entrar y por querer llegar a su trabajo, a sus domicilios. Claro. Ojo. Sí, tenemos un aforo reducido. Sí, dígame. Lo cual está afectando también la vida de las empresas y eso se entiende. Pero yo cuando le preguntaba si no estaban trabajando de la mano me refería a que se están sentando en la mesa a coordinar cómo va a ser esta nueva normalidad. A ver, mire, la ATU se está sentando con un grupo de gremios a conversar sobre todo para los temas de lo que es subsidio, estabilidad jurídica, pero para lo que son temas de bioseguridad, ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y también el Ministerio de Salud han dictado dispositivos legales que nosotros como transportistas o los transportistas deben cumplir. Entonces ya están los dispositivos hechos, pero sí lo que necesitamos y es lo que le hemos venido pidiendo siempre a la autoridad es más control en los paraderos, más presencia, para que también, lógicamente, nosotros podamos hacer las separaciones correspondientes, ¿no? Y, lógicamente, no se dé esta aglomeración de personas. Y eso es lo más complicado, Mabel, porque dentro del bus, cuando ya las personas suben y las personas bajan, definitivamente es mucho más sencillo manejarlo. Pero el problema está en la aglomeración de gente.
Y ahí Bueno, sí importante eso, ¿no? La experiencia del transporte no se limita a lo que ocurre en el bus, empieza no antes y después del abordaje y el descenso de pasajeros. Vamos a darle la opción al señor Fuentes a que nos dé un primer diagnóstico de la situación. El señor Mujica hablaba de mayor liderazgo, presencia de la autoridad, necesidad de control. ¿Qué le añadiría usted, señor Flores, quizá ya desde la perspectiva de los conductores de taxi, que también tienen sus propios problemas y limitaciones? Primero que nada, saludar a la mesa de conducción de RPP, en especial a Renato y a Mabel, y aprovechar la oportunidad para saludar a todo el transporte a nivel nacional y en especial a todos los transportistas de la ciudad de Arequipa. Bueno, nuestro enfoque fundamentalmente va a lo siguiente. Se habló, Mabel preguntaba si se está coordinando. Creo que en estos momentos de emergencia que hay en el país se debe dialogar, concertar, coordinar todas las autoridades con los gremios involucrados, con los sectores involucrados. Y creemos que acá en Arequipa, por ejemplo, uno de los grandes errores que ha tenido el comando COVID, encabezados por el general Edward Gratelli, no ha tenido esa capacidad para poder concertar, coordinar. Y solamente tenemos en la cabeza al alcalde de Arequipa, el doctor Omar Candy Aguilar. Sin embargo, debo puntualizar que nosotros ya tenemos más de 80 días al sector taxi sin laborar. No se olvide que son trabajadores transportistas que viven el día a día y lógicamente se ven sorprendidos en no poder llevar el pan de cada día a sus hogares, y sobre todo entendiendo que la norma nacional, como es el Decreto Supremo 044, artículo 9, y ahora último el Decreto Supremo el 94-2020, que ratifican que el sector formal, el servicio público de pasajeros y el especial de taxis pueden laborar. Sin embargo, acá en Arequipa no tenemos ese servicio y estamos exponiendo a la población a contar con un servicio totalmente informal. No se realizó ningún... se expone más a la población, ¿no? Entonces esa es nuestra preocupación. Sí. Y hacemos un llamado que de una vez las autoridades competentes, o sea, usen el servicio formal en la ciudad de Arequipa. No se realizó un pico y placa como sí se hizo en la ciudad de Lima, o sea, no hubo absolutamente nada de taxis formales. No han salido, se estableció a través de la ordenanza municipal 1188 de que se iba a trabajar por las placas. Un día la placa par y otro día la placa impar. De tal manera, tener una flota solamente del 50% en el mercado. ¿Y entonces? Pero, lógicamente, por discrepancias con el comando COVID, no se ha dado paso para esto y estamos con el transporte suspendido hasta la fecha. Esperando que el día 15, como lo han anunciado, se reanude, porque, caso contrario, mire usted, y eso lo quiero decir en su digno programa, estas autoridades estarían haciendo una omisión de funciones y poniendo en peligro a toda la población, exponiendo que se aumenten los contagios en buses, microbuses, loncheras, camionetas y vehículos particulares que sin ningún tipo de protocolos, sin ningún tipo de bioseguridad, puedan prestar un servicio totalmente inadecuado. Esto nosotros, los empresarios, los formales, pedimos que haya coherencia de parte de la autoridad, ¿no? Cuéntenos un poco de eso, señor Flores. ¿Cuáles son los protocolos de bioseguridad que ustedes le ofrecen a los usuarios de taxis en Arequipa? Por lo menos hablando de los 20.000 transportistas que agrupa su gremio. Nosotros estamos cumpliendo con el decreto, con la resolución ministerial 258 del MTC, la ordenanza municipal 1188 y la resolución ministerial de salud de la 239, donde establece que todo vehículo debe tener un separador de acrílico y policarbonato en el medio, y lógicamente el conductor debe tener su mascarilla, su alcohol al costado, y está prohibido llevar un pasajero al lado del conductor. Debe llevar un pasajero, dos como máximo, en la parte trasera donde está la división. Y en la parte trasera también ofrecemos una franela, el cloro, para desinfectar el vehículo antes y después de cada servicio. Al margen de ello, cada operador, es decir, cada empresa, hace una desinfección total en su paradero o en su empresa, tanto interna o externamente, para que el conductor vaya a su casa y por lo menos esté prevenido de llevar algún virus o algún contagio a la familia, ¿no? Esas son las medidas que nosotros estamos cumpliendo, y en esta semana hemos solicitado, y también en coordinación con la Municipalidad Provincial de Arequipa, se está haciendo las verificaciones de todos los vehículos formales que están cumpliendo con este protocolo. Claro, ya para salir a trabajar, ¿no? Y señor Flores, ¿ustedes sienten que hay un beneficio en el hecho de ser formal en la ciudad de Arequipa? Bueno, hoy en día creo en todo el país
lógicamente el hecho de ser formal no es muy bien recibido por parte de los que sí se acogen a la norma, porque tenemos una informalidad en todos los sectores que lógicamente es una cachetada para el formal, ¿no? Mire usted, en las estadísticas dice que el 30% de peruanos solamente son formales y el otro 70% son informales. Y en cada sector, en nuestro sector, por ejemplo, le comento como un ejemplo. Yo soy formal, cumplo con todos los requisitos que establece la norma. Mi vehículo que tenga peso y cilindrada, obtengo mi permiso en la Municipalidad Provincial de Arequipa, mi revisión técnica, mi SOA, todos los documentos que se exige. Y al frente de la vereda miro un vehículo informal que solamente pone un sticker taxi y hace simplemente su servicio. Y ojo, que esto también promueve, permítame, están promoviendo estos señores, los empresarios que trabajan en las redes, en las nubes, como es Uber, con los aplicativos. Ellos no tienen oficina, dirección, no tienen nada, son totalmente piratas, pero también están trabajando como el taxi. Entonces, ¿dónde están las autoridades? Nosotros vamos a trasladarle esa misma interrogante al señor Mujica. ¿Qué tan afectados, atacados se sienten los transportistas por los informales, ¿no? que están siempre pululando, ¿no? Desde años escuchamos que hay políticas, unas más agresivas que otras, para tratar de formalizarlos y sin embargo no se ha podido. ¿Cuánto los afecta a ustedes? Mire, Renato, aquí el tema es bastante claro. Mientras que el transporte formal cumple todas las medidas de bioseguridad, separación de pasajeros, sanitización de unidades, tenemos mascarillas, tenemos guantes, tenemos adicionalmente, lógicamente, que ahora estamos instalando unas cabinas que pueden ser de policarbonato, ahora también con unas cabinas de acrílico que protejan al chofer, y muchas empresas, ojo Renato, y esto es sumamente importante, están instalando ya el sistema de cobro electrónico para poder evitar el contagio. Pero ojo, también aquí hay un punto muy importante. Cuando no hay presencia de la autoridad, el informal sale y toma la calle. Y ojo, y aquí tal vez una denuncia. El transporte formal está siendo en este momento perseguido por la autoridad. Esto es, si el transporte formal no cumple el requisito A, B y C, ya le ponen una papeleta, ya tienen sanciones. Mientras que el informal, si usted ve, Renato, usted sale a la calle a partir de las 7 de la noche, 8 de la noche, hay mucho transporte informal que campea por la calle. Entonces, eso es lo que hay que combatir. Por eso es que yo le decía que necesitamos más presencia de la autoridad para controlar y para combatir al informal, porque como le repito, nosotros como transportistas, diríamos formales, estamos cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Y eso es lo que nosotros le ofrecemos al pasajero. Desinfección, control de la temperatura de nuestros operadores. Todo eso tiene que darse en cada vuelta. Y eso es muy importante, Renato. Así es. Vamos a hacer una pausa. Vamos a agradecer al señor Isidro Flores, presidente de la Central Regional de Empresas y Asociaciones de Taxis de Arequipa. Y cuando regresemos vamos a conversar también con Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos, para seguir analizando ese tema y plantear qué otras alternativas de movilidad hay en nuestra ciudad. Volvemos. 6 de la tarde con 38 minutos y seguimos conversando sobre el tema del transporte público y qué alternativas se le ofrecen a la ciudadanía a partir de las próximas semanas en que ya las medidas de la cuarentena se han empezado ya a flexibilizar. Seguimos conversando con David Mujica Castillo, vocero del Grupo ANITRA, la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, y se une a esta mesa, a esta conversación, Mariana Alegre Escorza, que es directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Una primera pregunta para ti, Mariana. ¿Tú sientes que se ha aprovechado este tiempo de cuarentena, estos meses de cuarentena, para promover, ¿no?, medios alternativos? Se habló desde el inicio, ¿no?, de la necesidad de hacerlo, pero al cabo ya de 3 meses, un poco más, ¿qué tantos progresos ha habido en ese sentido? Yo creo que no se ha aprovechado lo suficiente, se ha podido hacer mucho más, justamente aprovechando la cuarentena, la ausencia de autos en las calles, la oportunidad que nos daba justamente el encierro, ¿no? Sin embargo, sí se han hecho cosas y creo que también hay que enfocarnos en eso y ver cómo podemos potenciarlas en adelante. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué cosas se han hecho y se podrán potenciar? Sí,
Sí, a ver, en primer lugar, que a nivel del gobierno nacional se haya hablado de movilidad sostenible ya es un avance. Y que a partir de ahí también se haya aprobado y se haya aceptado el desarrollo de estrategias de construcción de ciclovías y de la mano de eso, de promoción de la bicicleta, es también algo que hay que rescatar. Lo que falta es cómo sostener un nuevo modelo basado en la promoción de la movilidad sostenible, porque no es suficiente con solamente colocar ciclovías. Y ahí es donde quizá todavía falta que el Estado y los municipios tengan garra, ¿no? O sea, que puedan tomar con fuerza esto y poder aprovechar lo ya avanzado, estos primeros pasos, para poder transformarnos en una ciudad que sea cicloinclusiva y que permita a los ciudadanos moverse bien. Y esto implica todo. Vamos a hablar del transporte público, del espacio público para donde los peatones caminan, la bicicleta también como uno de los vehículos, pero en general tiene que ver con todas las formas en las que nos movemos en las ciudades del país. En el transporte público me imagino que se deben experimentar todo tipo de frustraciones de parte de pasajeros y de parte de conductores. Y se lo pregunto al señor David Mujica, porque uno en tiempos naturales, normales, podría hacer un estudio psicológico a todos los conductores y seguro algún tipo de alteración tendrían cualquier persona que esté manejando en esta ciudad por más de 3 horas. La verdad es que sí. Vamos a regresar probablemente a esa situación conforme vayamos liberando a las personas de la cuarentena. Pero más allá de estos descontentos o con lo que usted no está conforme aún, señor Mujica, ¿qué puede proponer la empresa privada? Ustedes como transportistas, ¿cómo pueden aportar a esta mejora en el transporte? A ver, nosotros, como ya le decía, señora Mabel, ya estamos implementando los protocolos. Eso es en primer lugar. Y ojo, a costa nuestra, porque, como le digo, acuérdese usted que todavía no tenemos ningún subsidio por parte del Estado. Entonces nosotros desde ya tenemos un sobrecosto. Pero nosotros adicionalmente, a un mediano plazo, nosotros definitivamente tenemos que comenzar, como ya le dije, hay empresas que ya comenzaron con el cobro electrónico y tenemos que continuar hacia la modernidad, tenemos que continuar hacia que no haya contacto cobrador, pasajero, chofer pasajero. Ese es un tema muy importante. Otro punto que nosotros también como empresa privada tenemos que plantear y tenemos que decir, nosotros vamos a seguir ofreciendo el servicio con toda nuestra flota y cumpliendo todos los protocolos. Y definitivamente nos comprometemos a respetar, pero ojo, aquí hago otra vez un llamado a la autoridad. Si bien es cierto, se van a instalar más ciclovías y nosotros, lógicamente, como todo ciudadano, tienen que respetarla, nosotros también, para poder subsistir, necesitamos haber un subsidio del Estado que hasta el momento no sale. Entonces, lo seguimos esperando porque todo lo que estamos haciendo ahora es producto, y esos sobrecostos son nuestra propia inversión. Entonces, primero necesitamos el apoyo del gobierno para poder sustentar costos y luego, lógicamente, mejorar paulatinamente el servicio, ¿no? Instalando mecanismos electrónicos, más separaciones entre pasajero y pasajero. Hoy día el señor Muñoz, imagínense usted, ha planteado un nuevo sistema, diríamos un bus patrón o un bus modelo para que no haya contagios. Y nosotros también podemos hacerlo. Y es más, nos comprometemos a hacerlo. Pero esos sobrecostos definitivamente tienen que salir del bolsillo del particular. Y como están las cosas, el aforo reducido a un 20% y de un 100% a un 20% definitivamente no lo podemos hacer. O sea, esas son nuestras preocupaciones, pero lógicamente, si esa división nos permitieran transportar de 23 pasajeros, 46 pasajeros o 48 pasajeros, la vamos a hacer, pero necesitamos subvención del gobierno. Mariana, yo quería que abundes un poco más en un término que utilizaste hace un rato y que es absolutamente universal, pero al que pocas veces se le atiende, que es el de los peatones, ¿no? Nos referimos a los ciudadanos como usuarios de transporte público, pero probablemente la mayor parte del tiempo que están en la calle
están en calidad de peatones. ¿Cuánto se está haciendo por los peatones? Nadie habla de educación vial, no hay, digamos, una suerte de norma que regule cómo debe ser la movilidad de un peatón. Ahí nos falta mucho todavía, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí, en este momento tenemos que entender que el espacio público en general tiene que ser redistribuido, ¿no? Y lo que antes era principalmente espacio pues para el auto particular, las pistas en general, tienen ahora que replantearse para, por ejemplo, ofrecerles carriles exclusivos al transporte público, a las unidades de bus, crear ciclovías, ampliar veredas, hacer que la forma de movernos sea más cómoda también, porque ya van a venir incomodidades adicionales a las que, por ejemplo, Mabel hacía referencia antes, ¿no? O sea, ya antes de la cuarentena era una tortura estar, por ejemplo, en el transporte público, o montar bicicleta, o caminar. Ahora tenemos que tomar medidas adicionales que van a demorar los tiempos de viaje, más colas en las estaciones, y todo eso entonces se suma a la condición del viaje. Y un poco, de pronto hablando al tema del transporte público que mencionaron hace un momento, es el momento también en el que la reforma de transporte tiene que continuar y tiene que justamente salir adelante de la mano seguramente de los transportistas con que están ahí en este momento y con toda razón exigiendo el subsidio. Pero yo considero y consideramos de cómo vamos que no se puede dar un subsidio de transporte sin condiciones claras para lograr llegar a la reforma, justamente para beneficio de los pasajeros y de los ciudadanos que nos movemos en las calles de las ciudades, tanto en Lima como en otras ciudades del país. Hay una zona gris en la que nos hemos estancado, ¿no? Mientras cuando la ciudad le pasa la posta a la ATU, es como que si la cosa se hubiese estancado, pero esperemos que esto continúe porque es para el bien de todos. Les agradecemos mucho a ambos por habernos brindado estos minutos. Es importante reflexionar en torno a lo que nos afecta a todos, porque la movilidad es de todos. David Mujica, que es el representante de la Asociación de Transportistas, y también a Mariana Alegre, representante, directora de Lima Como Vamos. Gracias. Y ojalá, Mabel, que las autoridades, ¿no?, pero también todos los que están involucrados en el tema de transporte recojan eso que señalaba Mariana hacia el final, ¿no? Que tiene que haber una reforma, no por ya superar la peor parte de la pandemia, si es que acaso la estamos superando, y ya tenemos que olvidarnos de eso que la propia crisis sanitaria ha expuesto crudamente, ¿no? Que estamos en pañales en un montón de cosas y una de esas es el transporte público. Pausa y volvemos. ¿Qué hacemos? ¿Una pausa? Sí, regresamos.